Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre, que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre, que está en el cielo, de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, buenas noches, queridos hermanos que nos acompañan en esta celebración eucarística, en este Día del Padre. Llegue a todos los padres que nos están viendo y están celebrando esta Eucaristía con todos nosotros, mi oración y mi afecto y el pedido de bendición para todos ustedes. En este día la Iglesia pone el acento en esta plegaria, en este Evangelio que nos invita a la reflexión. Esta palabra de Dios, este Evangelio que acabamos de escuchar, que fue escrito alrededor del año 70-80 después de Cristo, es escrito por el evangelista en un contexto de persecución. ¿Sí? En el año 64 después de Cristo se desató la primera gran persecución a los cristianos a manos de Nerón, y durante los 3 primeros siglos va a ser la moneda corriente que tiene que vivir toda la iglesia cristiana, la persecución de un imperio que lo sigue con toda su furia y donde van a morir muchísimos cristianos atestiguando la fe en el Señor Jesús. Por eso la palabra de hoy es una invitación al aliento, es un salto al heroísmo en la fe, lo que está pidiendo Mateo, ¿sí? En boca de Jesús, este Jesús que alienta, ¿no? No teman aquellos que matan el cuerpo, sino aquel que tiene, el que puede decidir sobre el alma, sobre el destino final de ustedes. Eso es lo que hoy la palabra nos quiere decir. No teman a aquel que te puede llegar a matar. Temé más bien al que tiene en sus manos la posibilidad de recompensarte con la vida eterna. Eso es el acento de Jesús. Y está dicho en este contexto de persecución, en un contexto, acá vemos el trazo, si se quiere, del autor, ¿no? Del hombre, de Mateo, que escribió este Evangelio. Lo está escribiendo para una realidad que tiene que ver con la realidad de su tiempo, y es una invitación a permanecer firmes en la fe, a no renegar del anuncio y del mensaje del Señor Jesucristo. Por eso comenzaba diciendo que esto es una invitación a hacer un salto en el heroísmo de la fe, a ser testigos de Jesucristo aún en tiempos difíciles. Nunca vivir la fe fue una experiencia sencilla. Quien la vive realmente y quien sigue a Jesucristo sabe que muchas veces tenemos que afrontar situaciones difíciles, momentos duros, ¿sí? Nadie te va a aplaudir por ser cristiano. Lo más probable es que tengas muchos obstáculos en el camino de la fe. Por eso hoy es una invitación, por eso la palabra misma dice cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar jamás, porque tiene que ver con esto, la palabra siempre es actual. Hoy vivimos un tiempo especialmente difícil para la fe. Antes de esta pandemia vivíamos en un mundo
donde la humanidad a Dios lo había dejado a la vuelta de la historia. Una religión, un occidente cristiano que se había descristianizado, que se ha descristianizado y que vive a expensas y de espaldas al anuncio de fe y al anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Eso acompañado por una cultura cada vez más fuerte, una cultura del mundo que cada vez rige con mayor poder y tiranía, si se quiere, a través de lo propagandístico, y donde la Iglesia se ha ido replegando paulatinamente. Pero tenemos que entender que la Iglesia no somos los curas, no es la jerarquía, la Iglesia es cada bautizado. También a toda esta situación se vive un enfriamiento en el ámbito de la fe a nivel personal. Aparecen muchos cristianos tibios que dicen yo creo a mi manera, creo conforme me convenga creer, creo lo que quiero creer y lo que me molesta lo desecho. Y esto es un grave peligro de estos tiempos porque hacemos de Dios una experiencia a nuestro gusto y antojo, un Dios a la carta. Cuando Dios nos pone alguna prescripción, algo que no nos gusta tanto, Dios queda un poco de lado porque yo quiero hacer lo que se me dé la gana. Entonces, es un camino difícil, la fe siempre fue un camino difícil. Pero la promesa de Dios de estar siempre a nuestro lado, de no abandonarnos. Por eso el camino de la oración es un camino de diálogo con Dios que permanentemente le recuerda a Dios, Señor, vuelve tus ojos, no nos abandones. Hoy el Salmo, miren las respuestas del Salmo, respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Es decir, el salmista se dirige a Dios diciendo, pidiéndole la respuesta, suplicándole, pidiéndole la respuesta. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Tú que eres el Dios del amor, ten misericordia de nosotros. Y en este tiempo que nos toca vivir, en este tiempo donde tal vez más de uno en las casas ha empezado a buscar a Dios, en una situación de ahogo y de desesperación, a veces tenemos que llegar a Dios cuando estamos hasta acá arriba, cuando ya no damos más, cuando se nos agotan las fuerzas. Qué pobreza, ¿no? Mientras las cosas nos van bien, mientras no tenemos ningún problema con nada, Dios queda allá lejos y es una experiencia para muy pocos. Pero estos tiempos difíciles que nos pone a prueba en esta coyuntura histórica, buscamos a Dios. Bueno, que sirva para encontrarnos y acrecentar nuestra fe, levantar nuestro espíritu y recordar que Dios es un Dios que no nos abandona, que somos nosotros los que dejamos el camino de Dios. Es la humanidad la que ha dejado a Dios fuera de la historia, no Dios que se ha querido descomprometer con la historia humana. Somos los humanos los que nos hemos ido alejando cada vez más de Dios. Por eso hoy ese clamor del Salmo tiene que ser nuestra palabra permanente en la boca. Tiene que ser nuestra actitud permanente. Señor, respóndeme, no por mí, sino por tu gran amor. No porque yo lo merezca, sino porque vos sos el Dios del amor y creo en vos y te pido que seas fiel a la palabra, de estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Ese es el camino de la oración. Y ahí aparece un Dios que no nos abandona, un Dios que camina a nuestro lado, y como decía el profeta Jeremías, que fue perseguido, que fue acosado, como todos los profetas en su tiempo, va a decir Jeremías, el Señor está conmigo como un guerrero temible, ¿sí? Solo aquel que dobla la rodilla e inclina el corazón ante el Señor puede vivir la experiencia de este profeta, ¿sí? El Señor está conmigo como un Dios guerrero. Oshana, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esa es la expresión que nosotros debemos vivir o por lo menos tratar de vivir a través de ese camino de oración, sabiendo y pidiéndole a Dios permanentemente que responda a nuestra súplica. Pero si no rezamos, si no lo buscamos a Dios, ¿cómo vamos a encontrarnos con el Dios que quiere ser nuestro defensor, nuestro paráclito, el Dios que hace tanto por todos nosotros? No lo dejemos afuera de nuestras vidas a Dios, y este Dios que nos ama con amor de Padre sabrá respondernos a cada uno de nosotros, sabrá darnos
y protegernos y liberarnos de todo mal conforme nuestra súplica. El hombre de fe vive en la esperanza de la respuesta, como decía hoy San Pablo en la segunda lectura, el Dios providente. Confiamos que Dios hará lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, querido hermano que estás recibiendo esta Eucaristía, te aliento a la esperanza, te aliento a que busques a Dios a través del camino de la oración. Si no conoces ese camino, que lo empieces a intentar, porque Dios no abandona a los suyos y permanece fiel a su palabra. Fíjense esto, qué importante. Dios no abandona a los suyos y permanece fiel a su palabra. Porque es fiel a su palabra, no abandona a los suyos. Maravilloso esto. Dios es fiel a lo que dijo, a lo que nos prometió. Por eso Él nos prometió estar. Tratemos de estar nosotros para recibir la protección, el amor, el cuidado de un Dios que no nos dejará solo nunca. Aún cuando tengamos que atravesar valles de muerte y momentos difíciles en la vida. Dios no abandona a aquellos que se acogen a Él con un sincero corazón. Busquémoslo con todas nuestras fuerzas, encendamos la luz de la fe, la luz de la esperanza, en esta noche donde hay mucha gente con miedo, donde hay mucha desesperanza, donde hay mucho dolor, donde hay mucho miedo. Entonces, encendamos la luz de la esperanza, recemos más, doblemos la rodilla, seamos capaces de ser testigos de Dios, aún en un contexto difícil, aún en una situación donde no es favorable el camino de la fe. Hoy hablar de Dios parece anacrónico, parece sacado del tiempo. Hoy tenemos que hablar de Dios y depende de vos que estás escuchando ahí del otro lado. Depende tu anuncio, depende transmitirle la palabra a alguien que se siente caído, que se siente derrotado. ¿Cuántos hermanos hay al borde del camino, al borde de la desesperación, del colapso, del miedo? Tendamos puentes de esperanza. Una cosa que los cristianos no podemos renunciar, ¿sí? No tenemos que ser anunciadores de calamidades y de malas noticias. El mundo ya nos bombardea con malas noticias y situaciones de miedo. Si yo vengo acá a esta Eucaristía y les vengo a hablar de todo lo tremendo que está, del peligro del COVID, de la situación de esto, de aquello, los termino agobiando más. Yo los invito a que levanten la esperanza, desde la fe, desde el encuentro en Dios, de que creemos en Dios, y el mundo se encargará de tratar de robarnos esa esperanza, de aterrizarnos a las situaciones más difíciles. Nunca debemos estar alejados de lo que Dios nos invita a vivir, de la experiencia de la realidad, siempre con los pies en la tierra, pero pidiendo a Dios que camine delante nuestro permanentemente, que no nos abandone, que la gracia nos acompañe permanentemente, que podamos sentir su presencia a nuestro lado. No es lo mismo transitar solo la calamidad de que ir acompañado con Dios. Cuando uno va acompañado con Dios puede soportar situaciones por más difíciles que se presenten sin perder la paz, sin perder la esperanza y sin perder la alegría. Son tiempos difíciles, no se los tengo que decir yo, pero si creemos en Dios, si realmente lo buscamos, si intentamos el camino de la oración, si nos abrazamos como hermanos que somos a través de la experiencia de fe, podemos hacer realidad ese cuento que dice que somos todos ángeles de una sola ala. Pero si nos abrazamos muy fuerte, cada uno con su ala, todos juntos podemos volar. Por eso los invito a volar en el camino de la oración, a pedir, a insistir, a hacer propias estas palabras del salmista. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndenos, Señor. Pero para eso tenemos que intentar el camino de la oración. Y Dios, que fiel a su palabra, como acabo de decir, no nos va a dejar. No va a desoír la súplica de su iglesia, de un pueblo creyente que pide con insistencia y con fe. Pidan y se les dará. Pero nosotros no nos acordamos de Dios, o nos acordamos demasiado tarde. Por eso, a vos que estás escuchando, la invitación a ser transmisor de esperanza para otros hermanos que están en la más profunda y oscura desesperación. No les lleves mala noticia si lo ves mal. Si estás asustado, no incrementes el pánico, porque a veces en el afán de querer llevar una cuota de entablar diálogo con algunos, queremos apagar el fuego con un balde de nafta.
Entonces hay tanto sufrimiento, tanto miedo, tanto dolor, al que veas tendido, arrasado por el miedo, por la inseguridad, por la incertidumbre, tirémosle cuerdas de esperanza. Hablemos de Dios, hablemos de la fe, hablemos de poner nuestra confianza en el Dios que no nos abandona. Seamos servidores de la palabra, seamos testigos de Jesucristo, anunciadores del Evangelio, anunciadores de buena noticia. Queridos hermanos, en este Día del Padre, a todos ustedes, en este día, que la gracia de nuestro Señor llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que nos encuentre orando y capaces de ser transmisores de esperanza y de anuncio de buena noticia, aún en un contexto adverso. Que el Dios de la vida nos acompañe. Que así sea.